Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Le doy la bienvenida a Víctor Hugo Michel. Gracias. Leonardo, buenas noches. Gracias por estar aquí. Don Ricky Quintana, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El tema de Coahuila y la revisión en torno a la elección para gobernador en Coahuila se ha convertido en un tema de debate, de controversia y de estira y afloje entre los partidos al interior del Instituto Nacional Electoral. Durante 3 días hemos visto al líder nacional del PRI, al señor Ochoa, ir a la sede del INE, hacer una serie de afirmaciones y declaraciones de que su partido no rebasó, ahí lo tiene usted, los topes de campaña. Ricardo Anaya del PAN ha hecho lo mismo también, diciendo que el PRI trata ahora a la mala de que se respete un resultado en las urnas que no está avalado porque hubo una serie de irregularidades. Hoy el argumento, como usted sabe, porque lo hemos discutido aquí, tiene que ver con el rebase de topes de campaña, es decir, los dineros designados, reglamentados por el INE, por la autoridad electoral, para que se gasten durante la campaña. Ahí han aparecido ya ahora también una serie de gastos que no solamente tienen que ver con el candidato, sino gastos que tienen que ver con lo que el partido paga a sus representantes en cada una de las casillas. Los partidos de oposición, todos, casi todos, el PAN, el PRD, el Verde, el PANAL, el PT, Movimiento Ciudadano, entregaron este documento hace pues muy poco tiempo, hace cosa de 2 horas, allá en el Consejo General del INE. Son los representantes de todos los partidos quienes después de, pues es un texto largo, son casi 7 cuartillas, pero en él solicitan formalmente que no se fiscalice con base en las reformas electorales del 2007-2008, no se fiscalice los dineros de los representantes de casilla. Quisieran, me parece, porque es un texto muy largo y no he tenido oportunidad de analizarlo en detalle, pero que quisieran sacar esto de la cuenta, sí, y que la cuenta no esté integrada también por esos gastos. No sé si tú tienes datos semejantes a esto. La lectura que le doy a este comunicado, como tú dices, todavía hay que analizarlo bien, hay que tratar de entender qué es lo que están planteando los representantes de la oposición unificada, vamos a llamarlo así, porque está la oposición unificada, tenemos tenemos PAN, Morena, PRD, también PT, tenemos al PT, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y el Partido Verde. Todos incluso ellos están pidiendo que se eche abajo esta idea, porque con esta idea de fiscalizar y contabilizar los gastos de representantes de casilla es lo que estaba llevando a que se estaban rebasando los topes de campaña en Coahuila. Es decir, me parece que esa es la parte medular del dictamen de la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que será analizado este viernes y que sería planteado en un escenario la posible anulación de las elecciones en Coahuila completa, por rebasar el tope de campaña. Pero aquí me llama la atención que está el Verde. Y el Verde, pues fue en alianza con el PRI ahí, ¿no es cierto? Pues muchos han hablado, ahí también de el análisis que hacías tú es si estos partidos ganaran esta resolución y que, como dice aquí, sean retiradas las conclusiones y sanciones relativas al no reporte de gastos de representantes generales o de casillas, esto significaría que el señor del PAN, el señor Anaya, no tendría que ser... no habría rebasado el tope de campaña. No habría rebasado el tope. ¿La lectura te suena a ti? ¿Está en ese sentido? Ha habido demandas en los dos sentidos, aunque en este caso los partidos tienen solo voz. Ajá. Porque finalmente los que votan son los integrantes del Consejo General del INE, que pasado mañana, el viernes, realizan la sesión en donde se va a evaluar el dictamen de la Comisión de Fiscalización. Para ponerlo claro, la Comisión de Fiscalización estableció 2 criterios. Un criterio: los pagos a los representantes de casilla forman parte de los gastos de campaña. Correcto. Porque esa es una discusión. Las campañas ya no están en efecto realizándose el día de la elección. Las campañas concluyen 4 días hábiles, antes de la fecha de la elección. El miércoles previo al domingo electoral es el último de las campañas. Entonces, el primer criterio es si el pago, aun si hubiera habido un pago a representantes de casilla, forma parte o no de los gastos de campaña. Correcto. Y el segundo tiene que ver con las fechas de entrega de la documentación. Hoy el señor Ochoa planteó que llevó
documentación probatoria mostrando que los representantes del PRI y de la coalición en las casillas firmaron sendas cartas en donde establecen que acuden de manera voluntaria. Que no se les pagó, digamos. Que no se les pagó. El tema es si se entregó o no se entregó esa documentación con la oportunidad que exige el a posteriori Consejo ya... General, la Comisión de Fiscalización, esta documentación. Y queda la duda, no me queda claro, y menos aún con el verde ahí, si cambiando este criterio, exacto, entonces solo rebasan los topes el PRI, pero no el PAN. Creo que todavía falta mucho y es una decisión que no corresponderá al INE. Lo hemos dicho varias veces. El INE va a aprobar el Consejo General o a rechazar el dictamen de la Comisión de Fiscalización. Y luego quien va a tener la última palabra en materia de decidir si esto implica anulación o no será el Tribunal Electoral. Yo avanzaría aquí una hipótesis. Me parece que la oposición en Coahuila ha sido muy enfática en señalar que la elección debe de anularse, pero no por este precepto, no por el precepto de rebase de tope de gastos de campaña, exacto, sino por las irregularidades del proceso, presuntas irregularidades que hubo en el proceso desde antes y del día de la elección. Vamos a plantear qué es lo que pasa si se anula la elección por rebase de topes de campaña, como lo plantea el dictamen, el dictamen que sería entregado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quedarían impedidos de participar en una subsecuente reedición, tanto el candidato Riquelme como Anaya, es decir, el candidato priista como el panista. Porque se supone que ambos rebasaron los topes. Los dos quedarían sancionados y quedarían eliminados, que por cierto hay que decirlo, ya nos ha llegado información de Coahuila de que los partidos están moviéndose para buscar a posibles alternativas, emergentes. Ya hay ahí algunos nombres que están sonando. A mí me parece en este momento, y a expensas de platicar más con los representantes de los partidos mañana, porque también hay que decirlo, ayer estuvieron aquí en el estudio y PAN, PRD, Morena, los tres coincidían, se tiene que anular Coahuila, pero no hablaban del rebase de gastos de topes de campaña, sino por las irregularidades. Y yo creo que el debate va a ir mucho más de un porque pareciera que es un tecnicismo, ¿no? Y creo que hay de fondo un profundo debate político, es decir, existen elementos documentados de todo esto que ha señalado la oposición en términos de paquetes electorales adulterados, actas tachoneadas y violadas. Aquí decía ayer el representante del PRD, Guadalupe Acosta, diciendo que había cerca del 25% de los paquetes electorales que habían sido violados completamente. Pero eso no es lo que se está debatiendo hoy en el INE. En el INE se está debatiendo el tema de los gastos de campaña como el instrumento para anular la elección. Y ahora me sorprende profundamente porque esta muestra de la oposición, la que ha marchado en Coahuila, han sido todos los partidos de oposición, excepto el PRD. El PRD no se ha sumado a esas protestas, ¿eh? Yo he visto, bueno, no, porque el señor Guadiana es de Morena, sí lo he visto ahí marchando junto a Anaya, pero ¿cómo se explican que aquí firme el señor Jorge Herrera Martínez, representante del Partido Verde Ecologista de México ante el INE? Me llama profundamente la atención. Sí, realmente el problema es que si hubo irregularidades, ya fuera durante la campaña o el día de la elección, hasta ahora, de acuerdo a las autoridades electorales, es decir, al Instituto Electoral de Coahuila, no hay elementos probatorios para ello. No lograron documentar lo necesario para que no se hubieran reconocido irregularidades en un porcentaje de casillas que implicara la anulación de la elección. Entonces, el tema del tope de gastos y su rebase pareciera ser el último recurso por el que se está optando para tratar de anular la elección. El problema es que es un criterio que va a ir mucho más allá de Coahuila, porque si el Tribunal Electoral establece que sí, que los topes de campaña, que el pago a los representantes de casilla se extiende a todas las elecciones. Se extiende a todos los procesos electorales, incluyendo el 18. También el Estado de México, que es uno de los elementos que planteaban ayer los representantes. Decían, si esto pasa con Coahuila, tenemos que tener el mismo criterio en el Estado de México. Y en Veracruz, lo cual se puede... Por este criterio, además del tema del gobernador, se anularían, se estima, 51 municipios.
En Coahuila. Es decir, habría que hacer elecciones tanto de gobernador como elecciones de 51 alcaldes. Todo parece indicar, bueno, claro, hoy es miércoles, este debate se dará en el Consejo General el viernes, tengo entendido, ¿no es cierto? 10 de la mañana. 10 de la mañana, ahí habrá humo blanco, vamos a ver qué sucede, pero veo al INE muy en esta ruta, ¿no? Me recuerda el caso de Al Capone allá en los 30s. Perdón el símil, pero Al Capone no fue detenido por contrabando, por criminal, por asesino, por extorsionador, fue detenido porque no pagó impuestos, que fue lo que el famoso equipo de Elliot Ness pudo comprobar con los famosos libros y las cuentas. Aquí parece lo mismo, es decir, esta elección presumiblemente podría anularse, no porque hubo paquetes electorales violados, no porque se tachonearon actas, no porque se compró voto, no por nada de eso que no se ha podido comprobar, sino porque se violaron topes de campaña. Vamos a ver si eso sucede. Mensajes, regresamos enseguida con el caso de Brasil. El santo de la izquierda latinoamericana, Lula da Silva, a la cárcel, señores. ¿Quién es quién en los negocios mundiales y todo lo que debes saber para la toma de decisiones financieras? Bloomberg Surveillance. Lunes a viernes, 3 de la mañana. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. El día de hoy, la gran noticia en Brasil es la sentencia de un juez en contra de Luis Inácio Lula da Silva, un hombre que gobernó Brasil durante 2 periodos presidenciales, lo que le concede la Constitución, 8 años, allá en 8 en total, sí, ¿verdad? 2002 a 2010. 2002 a 2010, exactamente. Este hombre, el hombre que fue pues el ejemplo de una izquierda moderna en América Latina, propositiva, constructiva, sacó a más de 20 millones de brasileños de la pobreza, insertó a Brasil en un proceso de crecimiento, de productividad, de desarrollo económico, lo metió en un esquema internacional que atrajo muchísimas inversiones. Bueno, este hombre con los escándalos de su sucesora, Dilma Rousseff, que fue ya retirada del cargo, pues hoy un juez dicta sentencia, acusado de corrupción, de haber recibido poco más de 3,5 millones de dólares en comisiones por contratos y por empresas, y lo sentencia a 9 años y 4 meses de cárcel, Enrique, inédito, ¿no? Mira, un par de acotaciones que son interesantes. También tiene su casa, no sé si blanca o no. Ah, la pero duplex ¿no? Pero triplex. El triplex, exactamente. Pero el caso específico, más allá de los otros, es recibió una dádiva en especie equivalente a 1.1 millones de dólares, reformando su vivienda en la zona costera de Sao Paulo. Esto por parte de la empresa OAS, que participa muy activamente en contratos públicos, y el juez Sergio Moro, que es el encargado de todo este proceso lavallato que ha implicado a decenas de políticos, pues se encontró responsable de haber recibido este regalo de la constructora a cambio de otorgarle contratos. Sin embargo, no va a ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque el juez Moro consideró que debe estar en libertad durante el periodo de apelación. Todavía tiene el recurso de apelación el señor Lula. Es decir, no lo apresa, no lo detiene. No lo apresa. Pero le dicta sentencia. Le dicta sentencia y eventualmente puede acabar tras las rejas, porque lo único que establece es que sería muy traumático para Brasil
poner tras las rejas a un expresidente durante este lapso donde todavía está en litigio el asunto. Exacto. Pero si después de resolverse la apelación sigue la sentencia, el fallo en contra de Lula, Va a ir pues con sus prisión. Huesitos Va para adentro. a las rejas. A mí me llama mucho la atención el cargo, corrupción pasiva. Bueno, no sé si exista aquí en el Código Penal mexicano, pero realmente sí. Creo que no. Pero si se planteara, no sé cuántas personas irían para es adentro. que creo que no es como muy activa, sino nada más te sientes, esperas y no haces cae, nada que sí. llega. Yo no estaba activa, yo no era un activo participante en la corrupción, simplemente me cayó del cielo. Ahora, hace unos días platicaba con un periodista brasileño de O Globo, acá en México. Muy interesante la plática. Y él reconocía que Brasil en ese momento está atravesando una etapa muy difícil. Él la resumía como de saudade, de esta tristeza, ¿no? Que estaba invadiendo al país. Pero también hacía un símil muy interesante. Brasil en este momento está en un proceso de quimioterapia. Está limpiando la casa con todo. Realmente es impresionante lo que hemos visto en los últimos meses, la independencia, la fortaleza Del Poder Judicial. Impresionante. La forma en la que el Poder Judicial ha ido avanzando sin consideraciones políticas, o al menos no consideraciones políticas evidentes. Un ejemplo para el resto de América Latina, por supuesto. Una aspiración que parecía inalcanzable para México, también. Pero lo que platicaba, lo que me decía este periodista es, se están sentando las bases. Sí, se ha sufrido mucho. Ha habido impactos económicos, por supuesto, por esta inestabilidad política que ha sufrido Brasil. Pero él decía, se están sentando las bases para un nuevo Brasil, para un Brasil en donde probablemente sí se va a respetar el Estado de Derecho en el mediano plazo. Así que lo que estamos viendo el día de hoy, con secuelas imprevisibles. Hay una implicación política muy interesante. En las últimas encuestas que se levantaron de intención de voto hacia las siguientes elecciones del año. Las elecciones del 2018, el que aparece en primer lugar es este hombre. Es Lula. Así es. El desafuero. Entonces, si la apelación se dicta en contra de Lula, Lula no podrá ser candidato. Estará tras las rejas y no podrá ser candidato a la presidencia, lo cual le quita al Partido de los Trabajadores a su campeón más grande, que estuvo en el gobierno por muchos años, que ganó la última elección con la señora Rousseff, pues se le quita al candidato más fuerte y eventualmente se genera esta circunstancia de crisis porque pues no hay claridad de quién pueda ocupar la presidencia de Brasil en 2010. Ese es un punto. Independientemente de la apelación, Enrique, el solo hecho de esta sentencia, ¿dirías tú que lo anula ya como candidato o todavía tiene colita que se le mueva? Ya hemos visto que cuando un candidato lo intentan meter a la cárcel y al final no lo logran, no, Lula se va a ir al cielo. Si gana la apelación, se va a convertir en el prospecto más firme para ser el Estás pensando en un antecedente mexicano, por ahí me parece. A ver, antes de que flote la imaginación, déjeme decirle que Michel Temer, el actual presidente de Brasil, un hombre que fue vicepresidente con Dilma Rousseff y que ocupa hoy la presidencia de forma interina porque la presidencia fue retirada del cargo no por acusación de corrupción, sino por acusaciones relativas al maquillaje de presupuestos y de fondos públicos, por haber cubierto unos déficits con otros presupuestos, pero no por corrupción. Michel Temer está sometido también a investigaciones por corrupción. Así es que esto, como decías tú hace un minuto, pues abarca a todos y a todos y ya en la cárcel hay congresistas, empresarios y muchos líderes de partidos. Temer, según todo indica, ya la libró, por lo menos esta, porque hay otras causas, igual que el caso de Lula. Hay 4 sentencias adicionales a la espera. Esta es la primera. Así es. Pero tiene 4 juicios en curso. Entonces, Lula sí se ve muy complicado que la libre, pero todo es posible en Brasil. Yo nada más diría, siempre se decía que Brasil era el país del perpetuo mañana, el país del futuro. Me parece que en esta ocasión sí está sentando un ejemplo para el resto de América Latina. Brasil parece ser realmente el país del futuro, al menos en lo que se refiere en combate a la corrupción. Realmente impresionante lo que estamos viendo allá. A ver si algún día puede trasplantarse en otros países. Yo lo decías muy bien al principio, la independencia del Poder Judicial en Brasil da lecciones para toda América Latina de la forma en que el Tribunal Supremo y los jueces han actuado desligados de cualquier presión, influencia
del gobierno, de los partidos o de los líderes políticos. Ejemplar, ciertamente. Sí. Vamos a ver en qué concluye. Vendrán todavía semanas de apelación por parte del señor Lula. Hay que decirle que el señor Lula ha calificado esto absolutamente como una farsa. Dice que esto es una farsa en su contra para desacreditarlo políticamente, pero pues ahí está un juez sentenciándolo hoy a 9 años y medio de prisión. Mensajes, regresamos enseguida. Mauricio Mejía tiene la información más oportuna para la sobremesa, cultura, espectáculos y deportes. Expreso Doble, lunes a viernes, primera emisión, 3:45 de la tarde. Segunda emisión, 6:45 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Bueno, el día de hoy en la Comisión de Energía celebró la ronda 2.2 en materia de reservas petroleras, de yacimientos, y hay dos buenas noticias. Una que tiene que ver con el descubrimiento de un nuevo yacimiento y que lo hace una de las empresas que ya ganaron rondas anteriores, ¿verdad? Ganó la licitación 1.1, un consorcio, son 3 empresas. Exacto. Donde está Sierra, que es una empresa mexicana, Talos, una empresa norteamericana, y Premier, una empresa británica. Los 3 forman ese consorcio. Y ellos ya encontraron un yacimiento importante. Y ellos encontraron un yacimiento inesperado. Son en las prospecciones más optimistas 2,000 millones de barriles de crudo. El contrato que tienen fija que el Estado va a quedarse con el 70% de las utilidades operativas. Una cuentita rápida nos dice que este yacimiento le implicaría al Estado, a precios actuales más o menos, unos 56,000 millones de dólares. De ese tamaño. O sea, nada mal, ¿no? Nada mal el día. Nada mal para empezar. Este fue el primer hallazgo importante de la licitación 1.1. Del anterior, exacto. Pero la noticia se da al mismo tiempo que se celebra la ronda 2.2. Salió en la madrugada la apertura de los mercados tiempo de Europa y a las 8 de la mañana, pocas horas después, arrancó esta doble licitación. Fueron 2, la 2.2 y la 2.3, que terminó apenas hace un ratito. La 2.3 porque fue durante toda la tarde. Extraordinarias y sorprendentes. De la 2.2 se licitaron 10 y se colocaron 7. Son campos de gas, no es petróleo o lo que se licitó ahora, sino posibles campos de gas. En la 2.3 se licitaron 10 y se colocaron 10. ¡Wow! Todos. Cuando se esperaba que si se colocaba el 30% ya iba a ser exitoso. Sobre todo por el precio bajo del gas natural, ¿no? Se hablaba de que finalmente eso podría desincentivar algunas de las empresas. Sí, que no estuvieran interesadas, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención es la ubicación geográfica de muchos de estos campos, porque estamos hablando de que es en la frontera entre Nuevo León y Tamaulipas, Cuenca de Burgos, una de las zonas más problemáticas del país en materia de seguridad. Estamos hablando de una zona que tiene fuerte presencia del crimen organizado. Hay que decirlo, finalmente es algo público, es algo que se sabe, del cártel del Golfo, del cártel de los Zetas, y sin embargo estas empresas, muchas de ellas internacionales, estaba viendo que hay unas canadienses, algunas estadounidenses, mexicanas, están decidiendo y apostando ir a estas zonas. Yo plantearía cómo va a ser el esquema de seguridad con el que van a estar operando en estas zonas, que son zonas muy difíciles y a veces uno podría decir zonas de nadie, en donde las instituciones del Estado mexicano no han podido proveer de seguridad. No le digo ni siquiera a los ciudadanos,
a sus propias instituciones como Pemex. ¿Pero qué piensas? ¿Que ellos mismos buscarán construir? Ese es el quid. Ese es el quid, exacto. A mí me parece, porque eso es una práctica muy común por parte de estas empresas que invierten en zonas de alta inestabilidad de seguridad, Irak, Libia, contratar a sus propias empresas de seguridad, que es un eufemismo para decirle o llamarle sus propios cuerpos de seguridad. Hijo, Sus guardias. me dan ganas como de decir paramilitares, pero no estoy seguro si sea el término adecuado. Ahora, hay que tomar en cuenta que esto no es para mañana. El desarrollo de estos campos será los próximos 5 a 10 años. Entonces, la apuesta de las empresas que le entraron es que quizás dentro de 3 o 4 años las condiciones de seguridad hayan cambiado algo, porque si no, no tendría sentido apostarle. Claro, en este momento, dinero, claro. ¿Para qué meterle dinero si la perspectiva de largo plazo es que siga habiendo inseguridad? Solo un detalle interesante, algunos campos están en esa zona y hubo 2 campos que están enfrente de Macuspana. ¿En Tabasco? Qué significativo, Los dos se ganaron, los dos tienen sus... ¿Qué simbolismo hay detrás de eso? Los dos en Macuspana. Decías tú, si de este nuevo yacimiento, hoy comprobado ya por este nuevo consorcio, el primer barril de petróleo que salga de este nuevo yacimiento, estamos pensando en 2020, 21. En los escenarios optimistas, 2020, es de acuerdo a lo que dicen los directivos del consorcio. Si se pone más complicada la perforación, el desarrollo, 2021. Son los tiempos de la industria de hidrocarburos, no se habla de años. Claro, no es claro. Y no son tiempos ni políticos ni electorales, tienen que ver con... Y después de que se saque el primer barril, más o menos la expectativa es que dure 12 años este yacimiento. O sea, si empieza en 2021, por ejemplo, estará proveyendo petróleo de 2021 a 2033. Entonces estamos hablando de un horizonte de muy largo plazo. Pues son buenas noticias para la energía mexicana, para Pemex, para el petróleo, para la Comisión Nacional de Energía, para todos, e incluso también, y lo pongo así por el debate que viviremos en este país en los próximos meses, para la reforma, ¿no es cierto? Sí, se acredita un gran éxito, y yo diría que también para los aspirantes presidenciales. Ya hay lana. Pues sí. Gane quien gane. Asegurada hacia adelante, claro, que hay garantizada ahí, exacto. Salvo que quieran echar para atrás. Bueno, no lo digas así de bajito, porque luego se escuchan voces por ahí. Señores, gracias. Víctor Hugo, buenas noches. Don Enrique, muy buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue. A continuación, en F y por Adela, la entrevista de Adela Micha en El Financiero Bloomberg. Buenas noches.